Muy buenas noches, Eduardo, y muy buenas noches a los que nos están escuchando. Les habla el licenciado Juan Carlos Monedero. Eduardo Peralta me acompaña. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Juan Carlos, buenas noches. Una alegría enorme poder reencontrarme con vos y con la gente que se pueda sumar y que pueda escuchar después este space. La idea de este space era hacerla el domingo a la noche, pero circunstancias que nos exceden nos obligaron a pasarla para esta noche del martes. Como todos saben, este domingo tuvo lugar la fiesta de Cristo Rey. Y por eso es que vamos a hablar del orden social cristiano, que es la consecuencia práctica de la doctrina de Cristo Rey. Nosotros creemos que Cristo es el Rey del universo, porque lo creó y porque lo redimió. Por lo tanto, la sociedad, no solo las personas, sino todos los estamentos de la sociedad deben estar orientados a la verdad y a la justicia que es Cristo. Eduardo. Sí, así es Juan Carlos. Y bueno, un detalle ahí a propósito de lo que mencionabas, que el domingo pasado, hace 2 días atrás, se celebraba la festividad, la solemnidad de Cristo Rey en el calendario eh, nuevo, vamos a decir, en el Novus Ordo, porque según el calendario, el Vetus Ordo, según el antiguo calendario, que sin embargo eh, muchos lo siguen, la festividad de Cristo Rey se celebra a fines de octubre, es decir, el último domingo de octubre. Eso es lo que al menos planteaba, y de paso añadimos este dato, el Papa Pío XI instaura, cuando propone la festividad de Cristo Rey del Universo. Y esto lo hace a través de una carta encíclica que se llama Quas Primas, que fue dada en Roma, ¿sí? Un 11 de diciembre de 1925. ¿Sí? Fue el cuarto año del pontificado de su santidad Pío XI, que también sirva de paso este dato, que su lema era Pax Christi in Regnum Christi, in Regno Christi, es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo. De manera que fue un pontífice que tuvo muy clara esta visión, y ya desde el nombre, ¿no? Su identidad fue transmitir, propagar la, la veneración, la fiesta, la solemnidad, y con todo el decoro posible, una gran verdad, que Cristo es Rey. Esa fue la verdad que este Papa, y no fue el único, pero él fue el que instituyó la fiesta a través de esta encíclica, y de eso y cuestiones análogas y anexas vamos a estar hablando. La escritura, cuando Cristo habla con Pilatos, Pilatos le pregunta en un momento, luego tú eres rey. ¿Por qué? Porque Cristo había afirmado, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio hubiesen combatido para que yo no fuese entregado a los judíos, dice nuestro Señor. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces cuando Jesús habla y dice, mi reino no es de aquí, entonces él dice, bueno, si mi reino no es de aquí, razón a Pilatos, de algún lado será. Entonces dice, luego tú eres rey. Y Cristo contesta, tú lo has dicho, ego sum rex, yo soy rey, para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, Jesucristo reivindica el Viernes Santo que Él es rey. Incluso utiliza una afirmación bastante tajante, ¿no? No dice solamente como tú lo dices o según tu parecer, no, no, dice yo soy rey, ¿no? Esa frase es muy importante. Entonces, ¿qué significa? Que el reinado de Cristo, los fundamentos de este reinado de Cristo, tienen que ver con la concepción de la autoridad política y de la autoridad religiosa. Es decir, la tradición católica enseña que el cuerpo social, es decir, el conjunto de familias, de corporaciones y la autoridad política, tienen un orden, tienen una razón, una causa, un sentido, y que funcionan como
el cuerpo, mientras que los principios del Evangelio son como el alma. Entonces lo que dice la doctrina católica es que el cuerpo, así como el cuerpo necesita del alma para vivir, la sociedad, con todos sus estamentos, necesita de los principios del Evangelio para seguir viva. Así es, Juan Carlos, y permitime un detalle ahí, acotar una idea más a propósito de lo que comentabas sobre las Sagradas Escrituras, que ya en el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento es toda una prefiguración de el Nuevo, y todo conlleva, todos los caminos del Antiguo Testamento conducen a Cristo, ¿verdad? Y ya en el Antiguo Testamento se habla de una estirpe, ¿no? De la estirpe de Jacob, por ejemplo, sí, en Números, o más adelante se habla, esto está, perdón, si lo quieren buscar, si lo quieren seguir, estoy siguiendo la Quas Primas, ¿sí? La encíclica que mencionábamos hace un ratito, pero también en el Salmo se habla muchas veces del trono de Dios, ¿sí? Del reino de Dios, y todas esas prefiguraciones hablan de Cristo. Por eso cuando Cristo se nombra como rey, se confiesa como rey, en este pasaje, famoso pasaje ante Pilato, está culminando, está cerrando de algún modo con sus propias palabras, así como cuando le preguntan si él es el Mesías, ¿sí? Y él dice, yo soy. Eso se lo dice ante el Sanedrín y demás. Pero yo soy el hijo de David, ¿no? Pero acá se confiesa y se define como rey, ¿sí? Y después hay otras verdades que podemos traer después a continuación, pero la liturgia también, esto está en el punto 10 de la Quas Primas, también ha traído a través de los siglos, ¿sí? Esta gran verdad, y ha repetido numerosamente esta gran verdad de la majestad y la reyesía de nuestro Señor. Luego viene, por consecuencia, dice el Papa, el tema de la realeza de Cristo, es decir, ¿cuál es esta realeza? Como bien decía Juan Carlos, fue por la autoridad con la que hablaba Cristo, tanto como profeta, como sacerdote, pero también como verdadero rey. Es una potestad que tiene que ver no solo en lo espiritual, ¿sí? Principalmente en lo espiritual. Recordemos que en este diálogo con Pilato, él le dice, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y a propósito de eso, enseguida te comento algo que decía el padre Castellani que me llamó mucho la atención. Pero además del reino espiritual está el reino temporal, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra la parte de la sociedad, sobre lo cual nos gustaría reflexionar, y he ahí el título de este space, ¿no? Cristo Rey y el orden social cristiano, si es verdaderamente una utopía. ¿Acaso Cristo nos ha planteado, nos ha propuesto una realidad, una idea que es meramente una ilusión? Es decir, debemos trabajar por ese reinado de Cristo o tenerlo simplemente como una idea. ¿Cuándo va a ser ese reinado de Cristo en su plenitud? Bueno, esas son las preguntas que vamos a intentar responder en este diálogo que vamos a tener con Juan Carlos. Después seguramente al final podemos dejar lugar a los comentarios o a alguien si se quiere sumar para hacer algún aporte. Así es, Eduardo. Aquí hay que recordar que el reverso de la doctrina que estamos diciendo, estamos relatando, es que si los principios del Evangelio, los principios de Cristo, son los que informan en el sentido de comunicar la forma, si informan a la sociedad, si le dan su forma a la sociedad y si la sociedad está viva gracias a esos principios, eso significa por carácter transitorio que cuando esos principios son rechazados, entonces la sociedad comienza el proceso de muerte. Así como el cuerpo necesita del alma para vivir, de la misma manera la sociedad, y dentro de la sociedad el poder político público necesita de los principios del Evangelio para vivir. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 3, 4 siglos? Bueno, lo que está pasando justamente es que los principios del Evangelio se alejan de la sociedad, o mejor dicho, la sociedad es presionada para rechazar los principios del Evangelio. Entonces está construyendo una sociedad cadavérica. La cultura de la muerte también supo decir Juan Pablo II. Esto no es casual. O sea, estamos en una sociedad que al darle la espalda
a Cristo, le da la espalda a la verdad, a la justicia, a la caridad, y por lo tanto empieza a promulgar leyes contra la vida, contra la sociedad, contra el bien común, y por eso bien merece ser llamada cultura de la muerte, o también sociedad cadavérica. Y esto no es otra cosa que la secularización. Es decir, cuando hablamos de secularizar la sociedad, estamos hablando de eso, de negar o alejar o rechazar el principio religioso. Esta secularización que muchos presentan como la panacea de la modernidad y como lo mejor que nos podía pasar, nos está llevando a todo lo que estamos viendo, a esta atomización de la sociedad, todos peleados unos contra otros, sin justicia social, sin una economía sana, sin una política honesta, sin cordialidad y armonía entre las naciones. Entonces, las consecuencias de un mundo, de un orden social anticristiano, están a la vista. Por eso nosotros queremos volver a un orden social cristiano que existió, y además sostenemos que hay razones de segundo orden que hacen sumamente recomendable este orden social cristiano, incluso para los que no son cristianos. Totalmente, Juan Carlos, y eso se ve en esta institución de esta festividad, en donde no solamente se busca visibilizar el hecho de la reyesía de Cristo, que venía, como decíamos, a lo largo de los siglos, transmitiéndose en la doctrina, en la enseñanza, en la liturgia, sino también que está puesta en pleno siglo XX, durante la primera mitad o el primer cuarto exactamente, porque es en 1925, como un remedio, ¿sí? Porque la fiesta de Cristo Rey, dice el Papa, que se viene en un momento oportuno en el cual vivimos la herejía, dice, ¿no? Y donde se pone, explícitamente está escrito así, contra el moderno laicismo, ¿sí? Entonces, es una fiesta que surge no solamente con el ánimo de proclamar nuevamente la reyesía de Cristo, sino como un remedio contra los males del mundo, contra un remedio contra los males de la revolución mundial anticristiana. Recordemos que en aquella primera mitad ya se estaban viendo, ya se habían visto no solamente los males del liberalismo, sino también en esos años estaba muy vigente, en pleno auge, en pleno nacimiento, de la aplicación de la doctrina socialista y de la doctrina comunista. Recordemos el alzamiento y la formación, ¿no?, de la Unión Soviética. Entonces, esta situación que vivía el mundo, al Papa tanto lo acongojaban, tanto lo entristecían, mejor dicho, y lo propone entonces como un remedio a esta fiesta contra el moderno laicismo, como dice ahí, y como va a detallar en cada una de las palabras y de los párrafos de esta gran encíclica que recomendamos vivamente pueda ser leída porque tiene párrafos iluminadores, muy iluminadores, y que el magisterio, lamentablemente hay que decirlo, se desconoce entre los nuestros. Cuando hablamos de orden social cristiano, ¿de qué estamos hablando? El orden social anticristiano está bastante a la vista, más bien casi diría que es un desorden. Leyes antivida, leyes antifamilia, leyes que distorsionan la sexualidad humana o la percepción o la educación. Tenemos, por ejemplo, en la Argentina la ley del divorcio, sancionada en los años 80, ley de educación sexual integral en el año 2006, ley de matrimonio igualitario 2010, ley de género 2012-2014 y llegando a la ley del aborto 2020. Esas son algunas de las leyes que constituyen el orden social anticristiano, que, como explicaba recién Eduardo, son consecuencia del impulso de la revolución mundial anticristiana. Ahora bien, no son las únicas, porque a veces tendemos a ver la cuestión solamente desde el punto de vista moral personal, moral sexual o incluso cultural, pero nos olvidamos del punto económico político. Nos olvidamos que la Iglesia tiene una propuesta política, económica, católica. O sea, no es que solamente la Iglesia
predica el Evangelio, los 10 mandamientos, para que lo vivamos nosotros de la puerta de casa para adentro, sino que también existe una doctrina social de la Iglesia. Algo de esto mencionó Eduardo. Y en esa doctrina social de la Iglesia, la economía se subordina a la política, y la política a la ética, y la ética finalmente a la teología. En otras palabras, en una empresa de inspiración cristiana, las empresas en el mundo cristiano, no es que no quieren ganar plata o no quieren ganar dinero, pero subordinan el deseo de ganar dinero a las normas éticas que están siempre vigentes. Es un error considerar que en el campo económico no hay moral. Hay moral primero por el objeto, porque no es lícito comercializar o mercantilizar cualquier objeto. Pero incluso salvado el objeto lícito, pues hay maneras, hay formas de comercializarlo que violentan el orden moral y a veces legal, y otras que no. Y también la política se debe subordinar al Evangelio, que no significa que el jefe de Estado le tiene que pedir permiso al cura o al obispo o al cardenal, sino son los principios que guían el quehacer político los que se subordinan a las verdades de la Iglesia Católica. Entonces, por favor, salgamos de un esquema estrecho donde creemos que orden social cristiano es que el emperador tal le pida consejo al Papa. No, eso no es un orden social cristiano. Eso se pudo haber dado, pero eso no define el orden social cristiano como tal. El orden social cristiano es una cosa mucho más profunda. Es la fusión, sin confusión, pero es la unidad entre el poder, entre la sociedad y los principios del Evangelio, y ese resultado es justamente la concordia que se da en las leyes, en las conductas y en las costumbres de la sociedad. Esto es muy importante. Justamente la modernidad, con su liberalismo y con su secularismo y con su laicismo, tanto en su faz light como en su faz más agresiva, ha conspirado sistemáticamente contra el orden social cristiano. Y es gravísimo que hoy, para luchar contra una etapa más avanzada de esta revolución mundial anticristiana, que es el progresismo lesbo-marxista, para luchar contra esa etapa más avanzada se invoque una etapa menos avanzada, que es el liberalismo. No, no, señores. El liberalismo no es una buena espada contra el progresismo. Esto, Juan Carlos, análogamente sería como que en el fondo del pozo, sería como que la solución estaría en subir un escalón y nada más, ¿verdad? Y no subir a la superficie. A todas luces, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista doctrinal y de los hechos, está claro que las izquierdas, la doctrina social comunista, y esta perversa ideología ha surgido de las entrañas mismas del liberalismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos llamar la atención nosotros, es decir, no se trata solamente de elegir como una falsa disyuntiva entre izquierdas y derechas, o entre, si no sos comunista, entonces debes ser liberal, sino que hay vida más allá de estas dos ideologías que tanto mal han traído, eh, y que, como decía los pontífices, el Papa Pío XI también en otro lugar, decía que esencialmente estas dos ideologías tenían algo en común, que es precisamente el no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a rescatar, que más allá de estos errores, hay una verdad que trasciende por el solo hecho de decir y de constatar en la realidad que hay un orden social, hay un orden natural que rige las cosas. Entonces, no podemos absolutizar, por ejemplo, eh, la libertad. No podemos absolutizar o poner en primer término el plano económico, ¿sí? Recordemos que esto del plano económico, este reduccionismo al plano económico, no lo hace solamente el liberalismo, sino también el marxismo, ¿verdad? Donde reduce toda la realidad sobre el plano económico, y curiosamente ahí es donde se tocan, ¿verdad? El marxismo con lo propio de la lucha de clases, pero también el liberalismo, no teniendo en cuenta
a un concepto verdadero de hombre. Entonces, esto es como en educación, como pasa en tantas otras disciplinas, pero acá hay que ver si no se tiene un verdadero concepto de hombre, entonces vamos a desvirtuarnos, porque si no conocemos el fin del hombre, para qué existe, si tiene libertad, si los actos que hace son buenos o malos, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que rigen esos actos, esa moralidad. Entonces, evidentemente, vamos a caer en errores, en desvaríos, desde el punto de vista doctrinal, moral, etcétera. Entonces eso es lo que venimos a decir también, ¿verdad? Que hay un orden que es posible, que fue posible y que puede ser posible. Ese orden está sentado en las bases del derecho natural y también teniendo en cuenta las verdades del derecho divino. Cuando el Papa menciona el laicismo, dice que esta fiesta va a poner el remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humanidad, a la humana sociedad, dice. Y juzgamos peste, fíjense que habla de peste, ¿no? De nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos. Y vosotros sabéis, dice el Papa, que tal impiedad no maduró en un solo día, es decir, no es algo que surgió de pronto en el siglo XX con un levantamiento, con una guerra, con un libro, sino que, dice aquí, se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes, es decir, esta verdad que comentábamos al principio, que Cristo es rey, ¿no? Este imperio que tiene sobre las almas, sobre los corazones. Lo hemos perdido a Eduardo, voy a continuar yo. ¿O Alicia? Sí, dale. Eduardo, te perdimos ahí me muteo yo para que siga. Entonces, dice que al principio lo primero que se negó fue la divinidad de Cristo, la realeza de Cristo, y luego se negó a la iglesia, dice el Papa, el derecho fundado en el derecho del mismo Cristo, ¿no? De enseñar, el derecho de enseñar, cuando le quitaron a la iglesia el derecho de enseñar, también se le está quitando esta potestad. Y así de a poco se fue dando un proceso de secularización, lo mencionaba Juan Carlos antes, del orden social, del orden moral, de la educación, del pensamiento, ¿verdad? De la filosofía. Y a lo mejor vos podés dar más cuentas de ello, pero todo lo que pasa en el orden social también es una repercusión de lo que se piensa, de lo que se obra, y es una manifestación del hombre de ese tiempo. En nuestro tiempo vivimos en un hombre que está atomizado, está nadificado, decía el doctor Alberto Caturelli. Hemos llegado a la nadificación del ser, es decir, el hombre se ha hecho nada, ha buscado ser nada, y esto se ve con la propia ideología de género, con el transhumanismo, con las tantas negaciones que hay de la propia naturaleza, ese ímpetu que tiene el mundo moderno de negar la propia naturaleza. Entonces ya no hay algo que nos defina, todo es relativo, ¿sí? Incluso las leyes que rigen las sociedades. Entonces todo puede ser cambiado a gusto y a criterio del individuo o de las mayorías. A mí me parece interesante en este aspecto recordar una frase del padre Andereggen que yo voy a extrapolar a nuestro tema. El padre Andereggen en una conferencia sostenía que el hombre, sin la gracia, estaba o bien en estado de pecado original, porque no estaba bautizado, o bien en estado de pecado mortal. ¿Sí? Entonces, lo que hacía el padre Andereggen era argumentar la necesidad de evangelizar y del apostolado frente a ciertas corrientes progresistas en la iglesia que, invocando una especie de naturaleza herida por el pecado, pero que podía orientarse al bien y era suficiente, lo que hacían era neutralizar la idea del apostolado. Entonces, usando una verdad, que era que la naturaleza está herida, pero que tiende fundamentalmente a la verdad y a la justicia, a una herida, usando esa verdad, lo que hacen era, de alguna manera, neutralizar la necesidad de la evangelización, ¿no? Entonces, no se preocupaban por evangelizar a la gente. Así operó cierta corriente progresista y todavía opera, todavía opera.
Entonces lo que voy a hacer yo, tomando las palabras del padre Andregen, es aplicar esto mismo que se da en el campo individual al plano social. Es decir, así como hay una idea de que no es necesario evangelizar porque total el hombre fue creado y tiende al bien, lo cual es cierto, pero es incompleto. De la misma manera, hay una idea de que no es necesario procurar que la religión o los principios de la religión comuniquen su virtualidad y su poder a la masa social. Como que, no, bueno, sí, hay gente que te dice, sí, es necesario un orden, ¿sí? Nadie niega un orden, o sea, ya hay que realmente estar loco para negar un orden, pero no tiene que ser un orden social cristiano, puede ser un orden natural. Entonces aquí tenemos un error más peligroso que el laicismo. Porque el laicismo viene, te quema las iglesias, te mete preso a los curas, te destruye los íconos, te publica leyes agresivas, te cierra los templos y te impide celebrar misa, y es bastante grotesco. Es obvio, laicismo, las políticas laicistas han generado, por ejemplo, el levantamiento cristiano en los años 20 y la guerra civil española en los años 30. Pero hay una especie de liberalismo más moderado que es muchísimo más peligroso, porque ese liberalismo no te dice, no, bueno, vamos a destruirlos a ustedes, te dice, no, les damos un derecho a ustedes, católicos, ustedes tienen su derecho, sí, en igualdad con las sectas, con otras religiones. Y eso parece simpático, parece amable, parece que, es más, parece que estamos ganando, porque antes nos perseguían y nos querían matar y ahora nos respetan, pero eso no es otra cosa, mis queridos amigos, que el más rancio relativismo religioso. Eso no es orden social cristiano, y el Estado o el poder político comunica un mensaje equivocado al igualar las religiones. Lo repito, el Estado comunica un mensaje equivocado al igualar las religiones. La idea del cristiana del Estado, como explica León XIII, siguiendo la mejor doctrina de la Iglesia, acepta que uno pueda tolerar o soportar o permitir en el orden privado que la gente practique una religión falsa, porque la iglesia, el Estado puede respetar no el error, sino una persona que presume que subjetivamente está haciendo las cosas con buena voluntad. Entonces, en un Estado cristiano, si hay una familia de judíos o musulmanes o evangélicos o cualquier otra eh, confesión que puertas para adentro vive su fe errónea, el Estado no se mete ahí. Pero no es que no se mete porque respeta el error, no se mete porque respeta a la persona que está en el error, que es muy distinto. Esto hay que aclararlo, pero eso no puede ser tenido como que el Estado le da derecho al error, sino que el Estado simplemente tolera ese error porque entiende que la conciencia, aún objetivamente errónea, puede ser subjetivamente recta. Esto es fundamental. Bien, el Estado tolera, en un Estado cristiano puede tolerar el mal, no solamente ese mal, sino otros. Ahora bien, una cosa es tolerar el mal y otra cosa es darle derecho al mal. La idea de que tanto el error como la verdad tienen los mismos derechos es parte de una idea liberal. Y es tristísimo que católicos liberales suscriban a esa idea. Entonces, mucho cuidado, porque hoy se nos presenta como un Estado, hablo en universidades católicas, se nos presenta la idea de un Estado no católico, laicista, moderado, liberal, medio de una laicidad amable, simpática, que te sonríe, que te tiende la mano, pero eso, mientras no sea un orden social cristiano, sigue siendo un Estado que participa de una antropología optimista, un humanismo que no llega a ser lo que tiene que ser, el Estado no llega a ser lo que tiene que ser, y por lo tanto hay una idea de que Jesucristo es facultativo, de que Jesucristo si está bien y si no está también. Eso no puede ser aceptado por los católicos. Por esto que decía el padre Andereggen, porque el hombre o está sin la gracia, está en estado de pecado mortal o en estado de pecado original. Con los estados pasa lo mismo. Y lo estamos viendo. O sea, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, los estados están procurando no solamente la destrucción de la virtud, sino también la destrucción de sus propios integrantes a través del genocidio del aborto, a través de la fertilización asistida y de
una batería de leyes totalmente antihumanas. Entonces, fíjense cómo, caído el hombre de Dios, cae de sí mismo, como dice San Agustín. Totalmente, Juan Carlos, esto que hablabas del liberalismo y del catolicismo liberal, lo menciona entre otros el padre Sardá y Salvani en su libro El liberalismo es pecado, en donde da una suerte de definición, ¿no? Habla de estos modernos desvaríos, los llama, ¿no? Con el nombre, que tienen el nombre de liberalismo católico o catolicismo liberal. Y en un punto habla de la esencia, ¿no? Lo define este catolicismo liberal. ¿Cuál es la esencia de este liberalismo católico, entre comillas, ¿verdad? Porque recordemos que, como decía por ahí Dante Urbina, ser liberal y ser católico es como un círculo cuadrado, ¿no? No es posible. Eh, y acá el padre Sardá y Salvani dice que consiste en un falso concepto de acto de fe y tiene que ver con una idea que ya desde el Renacimiento y que fue el elemento común en las distintas revoluciones, que es el tema del individualismo, ¿no? Entonces, el católico liberal, dice acá el padre Salvani, hace estribar todo el motivo de su fe, no en la autoridad de Dios, infinitamente veraz e infalible, que se ha dignado a revelarnos el camino único que nos ha de conducir a la bienaventuranza sobrenatural, sino en la libre apreciación de su juicio individual, que le dicta el hombre ser mejor esta creencia que otra cualquiera. Entonces ahí viene el problema del relativismo, el problema de tantos males en los distintos órdenes de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el católico liberal? No quiere reconocer el magisterio de la iglesia, y si lo reconoce, al menos es de nombre. Es solo de nombre, pero no en la práctica, ¿no? Como único, sigue diciendo el Papa, autorizado por Dios para poner a los fieles la doctrina revelada y determinar su sentido genuino, y el error es que haciendo ellos se hacen jueces de la doctrina, admiten de ella lo que el bien les parece, entonces lo que me convenga a mí es bueno, si no me sirve lo dejo de lado, reservándose el derecho de creer la contraria, siempre que aparentes razones parezcan probarles ser hoy falso lo que ayer creyeron como verdadero. Y esto parece escrito hoy porque los que en alguna vez proclamaron esta reyesía o la proclaman por ahí y otras verdades, hoy parece que se las olvidan en nombre de un pragmatismo o un practicismo o una estrategia, ¿no? Entonces ya ni siquiera le llamamos mal menor a lo que pueda ser llamado así o a la que le dicen así, sino que le llamamos bien posible, cuando sabemos que a las claras y por lo que pasa día a día, eso que llamaron mal menor o eso que hablan de bien posible está cargado y repleto de errores. Es cierto que uno debe hacer el bien en donde pueda, como pueda y siempre, con los medios que Dios nos pone en el camino, pero ese bien no puede ser alcanzado por medios ilegítimos o por medios ilícitos o a través de un mal. Eso hay que dejarlo en claro desde ya porque si no estamos desordenando todo, ¿verdad? Estamos haciendo un desorden completo de las verdades, de los principios y demás. Y queda lo que este error del liberalismo católico, del catolicismo liberal, que ya planteaba Maritain. A lo mejor vos podés eh, comentar también esto, Juan Carlos, pero recordemos que Jacques Maritain, un pensador francés, en alguno de sus libros, luego de cierto tiempo, y tiene muchas obras realmente muy buenas, pero él plantea una distinción según la cual, entre persona y personalidad, según la cual hay un plano en el hombre que queda eh, resguardado en lo privado y hay otra parte que puede ser llevada a lo público. Entonces se distingue el plano de la fe y queda relegado únicamente para lo personal, para lo individual, ¿sí? Como si la fe solamente se pueda vivir en lo privado, en lo íntimo de mi habitación y nada más, y lo público queda de lado. Entonces, en el orden social nos olvidamos de los principios
que ha enseñado la Iglesia para construir la sociedad, para construir el reinado de Cristo en, en este mundo. Recordemos, dicho sea de paso, por si alguno pone esa objeción, el reinado de Cristo en su plenitud solamente va a ser llevado a cabo al final, al fin de los tiempos, ¿no? Cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos y cuando ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Entonces, ese reinado plenamente, en su plenitud, va a ser vivido al final de los tiempos, ¿sí? Pero queda para nuestro trabajo como una tarea para la casa, si se quiere, y es tal la misión que Dios nos ha encomendado desde los apóstoles para acá, de transmitir ese reinado, de transmitir esa verdad, de transmitir la salvación del alma. Y recordemos, y acá me parece fantástico lo del padre Castellani, porque cuando el padre Castellani comenta el pasaje de Cristo Rey que comentábamos al principio, dice que él le dice a Pilatos, Cristo, le dice, mi reino no es de aquí. ¿Sí? Dice Castellani, es cierto que le dijo, mi reino no es de aquí, pero no dijo, mi reino no está aquí. Usó el adverbio inc en latín, que indica movimiento, y no existe en castellano, existe en alemán. Ese adverbio inc significaba tres cosas juntas, dice el padre. Mi reino no procede de este mundo, mi reino está en este mundo, y mi reino va de este mundo al otro. Y esas verdades, que aunque a alguno le parezcan contradictorias, coexisten y son totalmente compatibles entre sí. Entonces, cuando se desvirtúan estas verdades, cuando se desvirtúan este hecho, que el reino de Cristo no es de este mundo, pero está en este mundo, como les dice también a los apóstoles en la última cena, cuando se olvida esto, se olvida todo, porque nos olvidamos del fin del hombre en definitiva. Si el hombre no ha sido creado para la salvación, entonces, bueno, evidentemente, no importa cómo las bases sobre las cuales se construye la sociedad. ¿Por qué una ley va a ser inmoral? ¿Por qué el aborto va a estar mal? ¿Por qué el aborto va a ser condenado? O la eutanasia o la ideología de género. Porque si no hay un fin en el hombre, no hay una libertad para qué, como decía Castellani en otra parte, entonces, bueno, da igual. Entonces sí, ahí hagamos lo que nosotros podamos desear, ¿sí? Y podemos poner eh, un proyecto de vida, o se habla ahora, ¿no? Y podemos hacer un proyecto de vida a nuestro gusto y como queramos, ¿verdad? Y respetarlo irrestrictamente, mi querido Eduardo. Y que eso es lo más Bueno, grave. bueno, esto está dicho en el primer párrafo de el programa electoral de Javier Milei. Está puesto como piedra angular que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y dice, basado en el principio de vida, libertad y propiedad. Bien. Ahora, esas tres palabras han seducido mucha gente cercana a nosotros. Creen que si una persona aparece diciendo vida, propiedad y libertad, como esas palabras, a ellos las entienden bien, creen que el que las está pronunciando les da el mismo sentido que uno, pero no es así. Porque, primero que nada, el comunismo también habla de sociedad. Y cuando los comunistas hablan de sociedad, ninguno de nosotros razonablemente piensa que entiende lo mismo que nosotros por la palabra sociedad. Los populistas hablan de bien común y nadie se le pasa pensar que cuando dicen bien común están pensando lo mismo que nosotros. O también hablan de justicia social y nadie piensa que están al pensar que el populista al decir justicia social tiene en mente lo que León XIII tenía en mente. No. Entonces, el mismo criterio tenemos que aplicar con los liberales. Cuando los liberales dicen vida, no dicen vida en el sentido de nosotros. Y cuando dicen propiedad, tampoco, porque la propiedad para ellos es un absoluto. Y cuando dicen libertad, tampoco, porque como bien explicaba Eduardo, la libertad se especifica por sujeto. La libertad para el bien, todo el derecho. La libertad para el mal, por Dios, hay que cuanto antes limitarla. Haces bien en sacar el tema de esta cita de mi reino no es de este mundo, porque en muchos sermones
eh, algunos curas de mala formación, dan a entender justamente la doctrina contraria a la festividad de Cristo Rey. Es decir, me ha pasado asistir a misa que los curas utilicen esta cita de mi reino no es de este mundo para justamente desalentar la cristianización de las esferas sociales. Incluso hay un libro que tiene mi papá en la biblioteca que se llama La cristianización de las empresas. Es decir, la, la empresa, que es el motor de la actividad económica mundial, no es el demonio que pintan los comunistas, pero tampoco es la panacea que pintan los capitalistas liberales. La empresa es, en teoría, conceptualmente, una persona jurídica, legítima por supuesto, pero que tiene, para no desvirtuarse, tiene que procurar derramar el bien común, sin pagar mal a sus empleados, sin sobrecargarlos, sin retrasearles de justos derechos y tratando de aportar a la sociedad su granito de arena. Por eso es que también, recién decías vos, la división entre orden privado y orden público, ¿no? Que el liberal dice el orden público se lo puede dejar al laicismo y el orden privado no, para mi casa. Bueno, pero el problema es que el orden privado y el orden público, la diferencia no es tan categórica y tan tajante. Porque además, eso que en el orden público se termina promoviendo, legalizando, luego afecta el orden privado. Es decir, ¿ustedes creen que la ley del aborto simplemente podemos decir, ah, no, bueno, como mi familia es católica, no me interesa que se legalice porque ninguno en mi familia jamás va a abortar? Pero ¿quién me creo que soy si digo eso? ¿Quién diablo me creo que soy? ¿Cómo puedo ser tan arrogante? ¿Cómo hay gente católica tan necia para decir semejante cosa? Y sin embargo los hay. Y sin embargo los hay. Y quiero recordar el caso, por ejemplo, del presidente Lasso en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, y creo que aquí tenemos un ecuatoriano que nos está escuchando. El presidente Lasso, cuando se legalizó una ley inicua, tenía la posibilidad de vetarla y justamente dijo, yo como persona particular, yo la verdad no estoy de acuerdo con la ley porque soy católico, porque bla, bla, bla. Pero como presidente me debo al laicismo, a la república, y no la vetó la ley. No la vetó. Entonces aquí tenemos en Guillermo Lasso, en esa actitud tan repugnante del liberal, ¿no? De la esquizofrenia liberal, ahí tenemos bien visibilizada lo que es la terrible crisis que plantea el liberalismo, que porque es más solapada, a veces me preocupa más que el comunismo, porque el comunismo viene y te escupe en la cara, el comunismo viene y te asesina, viene y te mata, viene y te insulta, viene y te golpea. Entonces, por lo menos no te engañe, no es engañoso el comunismo. Sabes que es un enemigo, sabes que te quiere matar y sabes que van a por todas. En cambio, el liberalismo viene de saco y corbata, perfumado, bien peinado, quizás hasta con una cruz, es piadoso, te da la mano, te traiciona por la espalda. Sí, y recordemos que esta distinción psicológicamente, digamos, es una verdadera esquizofrenia, porque ya lo decía nuestro Señor, no se puede servir a dos señores, pero también hay una incoherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Y es como el dicho popular, ¿no? El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Y es lo que pasa cuando se nos ponen en juego las verdades, los principios y las verdades, en las cuales, bueno, y ahí hay que transar con el mundo. Entonces, bueno, los principios quedan de lado, las verdades de siempre quedan de lado, lo que proclamó, lo que enseñó la iglesia, los grandes maestros, el testimonio de nuestros mártires queda de lado. Porque cuando nosotros conciliamos con el mundo, le estamos arrojando incienso a los dioses. Entonces no se trata de una cuestión pragmática, porque si hubiera sido por una cuestión pragmática y hacerlo más fácil, nuestros mártires hubiesen arrojado el incienso a los dioses. Nuestros mártires hubieran gritado otra cosa, libertad o fraternidad o la igualdad, ¿sí?
y se hubieran salvado del cadalso, se hubieran salvado de la guillotina, se hubieran salvado del fusil. ¿Mm? Pero no, el ejemplo de los mártires, que es el ejemplo más vivo y más cercano a Cristo, es el de ir a todo o nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conciliamos y dudamos de estos principios, estamos arrojándole incienso a esos demonios. Por eso que cuando el padre Bojorge comenta las páginas de Sardá y Salvani, ¿no? Según el cual el liberalismo es un pecado, ¿sí? El padre Bojorge dice algo muy contundente, porque dice, el liberalismo, dice Sardá y Salvani, es un pecado, pero no es un pecado puntual. Porque por ahí escuchaba a una persona que discutía, que decía, el pecado lo cometen las personas, entonces el liberalismo no puede ser un pecado. Bueno, el padre de algún modo explica que no es un pecado, sino el pecado. Y por eso eh, el padre Bojorge, comentando las palabras de Sardá y Salvani, va incluso más allá, que dice que es el pecado, dice que es el liberalismo en la iniquidad. No es solamente un pecado, es la iniquidad misma, ¿no? Entonces, ¿por qué es la iniquidad misma? Porque en su esencia tiene esto de no queremos que Cristo reine. En su esencia tiene el non serviam de Satanás. No serviré. Entonces, si yo no serviré, si no voy a seguir a Dios, si no voy a ir hacia Él como un fin, no voy a tender hacia Él como un fin, entonces da igual. Entonces no existen las leyes, no existen los principios que me rijan, no existen normas éticas en la política, en la educación, en la moral, ¿sí? En la medicina. Entonces, si no hay leyes que a mí me rijan, bueno, entonces da igual. Y yo puedo vivir mi fe, y sí, porque es bonito, y a lo mejor me viene de una tradición familiar, la vivo en mi casa, ¿sí? Cuando hago, con suerte, voy a misa el domingo, y después queda relegado todo ese plano a lo privado, y lo público queda arrojado como el mismo incienso tirado a los dioses y entregándoselo al enemigo, ¿verdad? Y son los males que tenemos, que son los que denuncia el Papa ahí en la carta encíclica, el Papa Pío XI. Por eso habla de la felicidad de los pueblos, ¿no? Y que la felicidad de los pueblos no se sigue con estos principios del laicismo, que tienen en su naturaleza, en su esencia, este principio del non serviam, este principio de olvidar para lo cual ha sido creado. Por eso es que la mejor manera también de amar a Dios es amar al prójimo. Y amar al prójimo nos lleva a amar a los más prójimos, a los más próximos, que es nuestra nación, nuestra familia, nuestra patria. Y aquí es donde se conecta el bien de la patria con esta doctrina. Es decir, cuando queremos un orden social cristiano, al mismo tiempo y por lo mismo, queremos patrias cristianas. Argentina es una nación católica y debe seguir siéndolo. Y mejor dicho, debemos luchar para que lo siga siendo, por más de que su población, sus costumbres, sus leyes estén presionándola en la dirección contraria. Entonces, cuando nosotros hablamos de un orden social cristiano, eso también es benéfico para la patria. No es un orden social sin patrias, es un orden social con patrias. Fíjate que acá, Eduardo, vos dijiste algo muy interesante, que yo, mientras vos decías, vos Jorge afirma que el liberalismo es la iniquidad, yo pensaba, vos Jorge no afirmó que el liberalismo es el mal menor. Vos Jorge no afirmó que el liberalismo era el bien posible. Vos Jorge afirmó que el liberalismo era iniquidad y que era el pecado. Y Castellani ha dicho pestes del liberalismo. Entonces, esto es muy importante. Y también citaste otra frase del Evangelio, según la cual ellos dicen, los malvados, no queremos que Cristo reine sobre nosotros. Ahora vos fijate qué paradoja, porque esos mismos que no quieren que Cristo reine, sí aceptan el imperialismo internacional del dinero, sí aceptan el despotismo de la masonería, sí aceptan el despotismo de poderes internacionales privados, ocultos, o ya no tanto, como la Organización Mundial de la Salud, o Naciones Unidas, o el Banco Mundial. Eso sí quieren que reine. Eso sí,
que reine los medios de comunicación, que reine la CNN, que reine el Fondo Monetario, que reine la ONU, ¿no? Eso sí pueden reinar y pisarnos la cabeza. Ahora, la doctrina de Cristo, no, eso no jamás. Y por eso es que también hay que entender las aplicaciones prácticas de esa doctrina de Cristo, que es que se ha configurado en la doctrina social de la Iglesia, equidistante tanto del liberalismo como del marxismo. Por eso es que la doctrina social de la Iglesia justamente lo que hace es insistir en los deberes de los patrones con los empleados, pero también los deberes de los empleados con los patrones. Es decir, hay un derecho-deber en los dos, y no es que es una demagogia para con el empleado. No, el empleado también tiene deberes para con el patrón. El empleado también tiene deberes. Y por otro lado, decíamos que no es que esté mal que gane dinero, pero lo que está mal en el concepto capitalista de la empresa es que gane dinero a cualquier costo. Por eso es que es libre de ganar dinero mientras lo haga justa y sanamente, no contaminando ríos, no explotando a la gente, no asignando un trabajo para 50 personas a 15 y así se ahorra 35 sueldos. De eso no es libre, no es libre para eso, es libre para cristianamente utilizar su inteligencia, su creatividad, está muy bien, y que gane todo el dinero que quiera dentro del orden moral objetivo, dentro del orden moral objetivo. Esto es doctrina social de la Iglesia y esto es un orden social cristiano. Por eso en un orden Perfecto. social, por eso en un orden social cristiano también hay productos y hay servicios y hay ciertas cosas como la habitabilidad que deben estar garantizadas. O sea, no puede una persona decir, bueno, que los pobres si no tienen para comer que se mueran, tienen derecho a morirse de hambre. No puede decir esa barbaridad. Pero también tiene que haber un lugar al mérito, porque también es justo que aquel que trabaja más, que trabaja más inteligente, que es más creativo o que vende mejor, gane más. Lo importante no es, o sea, a mí no me molesta que alguien gane más que yo. A mí lo que me molesta es que alguien gane menos que lo suficiente y que haya personas en una condición social miserable. Garantizado un bienestar mínimo, que es parte del bien común. Luego, de ahí para arriba, que cada uno crezca según su capacidad, su mérito, y eso es justo. Edu. Y eso, Juan Carlos, no lo dicen solamente los grandes maestros católicos, los grandes pensadores, no solamente lo ha afirmado y reafirmado la Iglesia, brotada de lo que enseña, lo que enseñó nuestro Señor en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios, sino que si uno lee la República o la Política de Platón y Aristóteles respectivamente, se encuentra con estos principios de orden, ¿no? De orden social, de orden de los primeros principios que van a construir una sociedad justa, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre virtuoso, que es el que debe regir el gobierno, ¿verdad? Fíjate esta gran verdad que parece tan olvidada en nuestros días, según la cual el que debe regir el gobierno, el que debe gobernar, debe ser el hombre virtuoso. Entonces, cuando nosotros nos criticaban, a tantos han criticado por señalar que tal o cual persona no reúne las condiciones que debería tener en principio, mínimas que debería tener en principio un gobernante, nos decían, bueno, pero ¿qué esperas? Que venga no sé, un santo a gobernarnos. El que tiene que gobernar no debe ser un santo. Un Dice, no, monje un momento. trapense. Exacto, bueno, pero momento, está bien, es cierto, pero ya fuera a 500 años antes de Cristo, ya lo dijo Aristóteles, ya lo dijo Platón, el que debe regir una sociedad, el que debe conducir justamente, debe ser un hombre virtuoso. Y eso es no solamente de derecho natural, sino que es de sentido común, es de sentido común, no puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Verdad? Bueno, y ya antes de darle la palabra a alguien que pueda hacer un comentario, pregunta o lo que sea, para ir cerrando, me gustaría retomar unas palabras del Papa, precisamente en la encíclica Quas Primas, que es por la cual se instituyó la fiesta de Cristo Rey, repetimos, el 11 de diciembre de 1925, en tiempos en donde habían grandes mártires en nuestra iglesia, en México, por ejemplo, ¿verdad? Donde estallará después esta gran persecución y mediante la cual
los cristianos van a morir, los católicos van a morir, víctimas de este liberalismo, víctimas de la masonería, víctimas de todos estos poderes, gritando y avivando y reafirmando esta gran verdad, que Cristo es Rey. Dice el Papa, esto está en el punto 19 de la encíclica: qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se dejaran gobernar por Cristo. Y esto, paréntesis, me hace acordar a lo de Juan Pablo II, ¿no? No temáis abrir de par en par las puertas a Cristo. Fin de paréntesis. Sigue diciendo el Papa Pío XI: entonces verdaderamente diremos con las mismas palabras de nuestro predecesor León XIII, que dirigió hace años a todos los obispos del orden católico: entonces se podrán curar tantas heridas, todo derecho recobrará su vigor antiguo, volverán los bienes de la paz, caerán de las manos las espadas y las armas, cuando todos acepten de buena voluntad el imperio de Cristo, cuando se le obedezcan, cuando toda lengua proclame que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Y esto, mira el Papa, al menos este párrafo, y esto es como, en resumidas cuentas, lo que dice nuestro Señor en el Evangelio, cuando dice: buscad primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Yo no tengo Eduardo, nada más que agregar, sí, Juan Carlos. No sé si vos querés finalizar con algo. yo finalizo con esto. Muy buena tu cita final. Hay que decir que el cuestionamiento del orden social cristiano provino principalmente, y como lo demuestra la historia, del liberalismo. Y el liberalismo es la filosofía de la masonería, y la masonería es la sinagoga de Satanás. No sé si nos vamos entendiendo. ¿Eso qué significa? Que no podemos apoyar una ideología anticristiana para luchar contra otra ideología anticristiana. Cuando se nos vende la idea de que hay que apoyar el liberalismo para luchar contra el progresismo, nos están engañando. Dicho esto, también hay que decir que en un orden social cristiano, justamente, se procede a una especie de sana corrección de las falsas necesidades de la vida. Vivimos en una civilización totalmente consumista y buena parte del problema está en que sentimos que tenemos derecho a un montón de cosas y que queremos un montón de cosas y que supuestamente necesitamos un montón de bienes que en realidad no necesitamos. Entonces, como diría Dan Turbina, que lo hemos mencionado, mientras hay gente que se muere de hambre en este mundo, hay otros que se mueren de obesidad. Mientras hay gente que se queja de no poder viajar por cuarta vez a Europa, hay otros que se quejan de no tener cloacas. Esa desigualdad es contraria a la justicia. Por supuesto, no estoy siendo igualitarista, izquierdoso, porque no estoy diciendo toda desigualdad es mala. Pero hay desigualdades que son contrarias a la justicia y son contrarias al orden social cristiano. Entonces, cuando decimos que Cristo es Rey, decimos que los principios de Cristo deben ser aplicables a la política, a la sociedad, a la economía, a la ciencia, al arte, incluso al mundo del espectáculo y del entretenimiento. Eso significa que Cristo es Rey, es decir, que todas las actividades humanas lícitas se subordinan a Cristo. Bien, dicho esto, hagamos hincapié en la necesidad de conocer esta doctrina, de predicarla, y recordemos que en Argentina tenemos dos grandes mártires que fueron asesinados justamente por ser soldados del Cristo Rey, como lo confesaron los propios artífices de este asesinato. La revista Cabildo, una revista de tendencia católica nacionalista, recibió una amenaza por escrito de un grupo terrorista de izquierda en los años 70. Ese grupo terrorista estaba formado por 3 sacerdotes tercermundistas y justamente se mencionaba en esa amenaza que que este grupo terrorista había asesinado a 2 grandes intelectuales argentinos que eran los que más predicaban a Cristo Rey. Estos 2 grandes intelectuales se llamaron Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Saccheri. Es decir, que ellos, queriendo hacerles un daño, terminaron haciéndoles un bien inmenso. Tengamos el coraje de intentar ser, porque somos nada, barro,
de intentar ser humildes vasallos de Cristo Rey. Con esto doy por finalizada mi intervención, Eduardo, y pasamos al público. Bueno, ahí estaba Jair, o no sé cómo se pronuncia, Jair, ¿sí? Que había solicitado, al menos el micrófono. No sé si eso sigue pendiente ahí, pero no sé si nos está escuchando y si quiere aportar todavía. Alejandro también en algún principio había solicitado, ¿no? Esta función de activar el micrófono. Ahí lo viste a Ah, Jair, y si Alejandro quiere, perfecto. le doy la palabra después. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de Ecuador, mucho gusto. Y bueno, lo que he escuchado al respecto es muy interesante sobre la sociedad cristiana que estamos anhelado vivir y que hay que construir diariamente, más aún cuando sufrimos varias crisis, especialmente en el sentido religioso, cuando es evidente que nuestras autoridades eclesiásticas, la iglesia jerárquica, están tomando otro rumbo en la cual no tiene nada que ver de lo que en otros tiempos los papas habían establecido para fortalecer la cristiandad. Porque lo que dijo Pío XI al respecto de instaurar la fiesta de Cristo Rey era para que nosotros confirmemos la fe de que quien gobierna en esta humanidad, pese a que vivimos en un valle de lágrimas, es Jesucristo. Y parece paradójico que ahora que después de 100 años se nos proponga el tema de fraternidad humana, en la cual es muy distinto, no tiene nada que ver a la propuesta cristiana que la doctrina tradicional de la iglesia manda. Algo que sí preocupa porque vemos los cambios de lo que ha pasado en el sentido litúrgico, porque la fiesta era en octubre, la cambiaron a noviembre, en la cual lo dieron un sentido escatológico, diciendo que el reino de Cristo vendrá al final de los tiempos, cuando en realidad el reino de Cristo hay que hacerlo vivir presente hoy día. O sea, con todos estos cambios y con todos Gracias. estos rumbos que la iglesia ha tomado, y eso también ha causado efecto actualmente en nuestra sociedad, incluso cuando alguien quiere proponer una lucha desde el ámbito político, simplemente se quedan en este status quo del conservadurismo, cuando en realidad este pretende conservar la revolución, y esto lo vemos en muchas personalidades, muchos movimientos, en la cual en vez de solucionar ante malo empeora. Y así no se hace contrarrevolución, porque todos estos puntos debilita al verdadero propósito de lo que verdaderamente queremos buscar. Pero ahí está la propuesta para que el Señor nos ayude. Vivimos en un tiempo moderno en la cual cada vez se está volviéndose más totalitario, y esto también está asfixiando a la iglesia, nos asfixia nuestra fe, ya sea individual y colectiva, pero confiamos en la ayuda del Señor de los ejércitos, que Él es el dueño de la historia y nos guiará. Y nosotros tenemos que luchar para que el reinado social de Cristo, no solo en el ámbito político, también en nuestro diario vivir, de nuestra familia, de nuestra comunidad, y así de esta manera Cristo para que reine, con actitud contrarrevolucionaria, y así de esta manera podemos conseguir poco a poco. Concluyo con esta frase que dijo el padre Castellani: lo que nos preguntará Dios al final de nuestros días no es las batallas que ha ganado, sino las cicatrices por haber luchado en esa batalla, y que nuestro aporte diario sea signo y, y para que los planes de Dios se instauren más que nuestros planes, que a veces nos encerramos, y que Dios nos ayude. Ese es mi aporte, muchas gracias. Muchas gracias, Jair. La verdad que has Excelente dicho aporte. muchas verdades, muy ciertas. Permitime, Juan Carlos, hacer dos aclaraciones o acotaciones por las dudas. Esto que afirmaba anteriormente, de que el reino de Cristo plenamente se va a vivir efectivamente con la parucía de nuestro Señor. Eso es una verdad que brota de las verdades de fe, de la revelación y demás. Y es evidente, ¿no? Porque mientras el enemigo no sea derrotado plenamente, va a haber siempre mal, y
y Cristo no va a reinar plenamente. Pero hay que defender siempre esta verdad de que Cristo ya es rey, ya es rey por su propia naturaleza. Eso por un lado. Y por otro, este matiz comentaba de la cuestión eclesial, ¿no? De la cuestión litúrgica que se puso, es cierto, en noviembre, finalizando el ciclo litúrgico y de esta manera dando a entender que Cristo efectivamente, dándole un sentido parusíaco. Eso es cierto, pero no deja de ser verdadero. Eso es lo que hay que aclarar. No deja de ser verdadero, pero es cierto que de trasfondo hay una intencionalidad, hay cierta intencionalidad de quitar justamente el foco al plano temporal. Entonces no es que porque sea al fin de los tiempos, sea malo, ¿verdad? Sino que justamente allí es donde se va a vivir plenamente el reinado de Cristo. Pero tiene un matiz de quitarle el foco al plano temporal, y eso es lo que venimos justamente nosotros acá a decir y a defender. Bueno, eso nada más. No, coincido con lo que decís, Eduardo. Le agradezco a Jair su aporte. Y sí, es cierto, es un reinado que se da por antonomasia, y que su manifestación va a ser en el fin de los tiempos. En su realidad, el reinado de Cristo, que es Dios, es total, absoluto, y su manifestación será la que se dará en el fin de los tiempos. Le damos la palabra a Andrés, que está ahí solicitando. ¿Te parece, Eduardo? Dale, dale. Gracias, Juan Carlos, por permitirme estar acá. Un gusto también tratar con Eduardo y con el resto de los asistentes de esta conferencia que es tan necesaria en estos momentos, que se vive en realidad un estado de incertidumbre absoluto con respecto a qué ha de suceder a nuestras patrias. Creo que reivindicar el ideal de Cristo Rey y de un orden auténticamente social y cristiano es imperante e imperativo para finalmente encauzar nuestra lucha a una causa plausible. Mi intención en esta participación es la siguiente, y es desarrollar todo lo que ustedes dijeron desde la siguiente perspectiva. Si Cristo no reina finalmente en cada patria, en cada organización, en cada corporación, en cada familia, lo único que nos va a esperar, como ya se dijo, es constantemente y continuamente la perversión del orden. Y si no hay orden, también como dijeron, la sociedad se vuelve cadavérica, la sociedad termina muriendo. Y la vida que informa ese hálito de espiritualidad a la sociedad es justamente la reyesía de Cristo. Es la vida de Cristo como rey, como garante de la soberanía de todo el mundo, de todo el universo, que a las distintas naciones las vuelve vigorosas y encausa sus causas morales hacia una intencionalidad combativa de defensa de tal principio, porque es necesario reivindicar finalmente esta reyesía para que nuestra patria termine instaurándose la verdadera paz, la verdadera fraternidad y la verdadera libertad. Porque, y tomo el triple lema de la Revolución Francesa a propósito, justamente para demostrar su falsedad, porque una libertad, una igualdad y una fraternidad encausadas, obviamente, se reconoce también que la sociedad es jerárquica, pero obviamente es parte de la analogía. Finalmente, lo que se logra es que una realidad como tal, encausada dentro de esos principios liberales y laicistas, se desvive la sociedad. Entonces, creo que es necesario reivindicar tal idea, tal noción, tal lucha, para que finalmente la verdadera vida informe a nuestras patrias y podamos salir adelante por la gracia de Dios y la intercesión de Nuestra Señora. Muchas gracias. A ti, Andrés, no dijiste de dónde eres, si quieres contar a la audiencia. Claro, soy ecuatoriano, como Jair justamente, y curiosamente hemos vivido en estos últimos tiempos una especie de incertidumbre y oscuridad visual completa desde el mismo gobierno de Lazo, que tú tan incisivamente criticaste, Juan Carlos. Y efectivamente, o sea, es necesario entender que la ruina liberal y la ruina progresista son de la misma raíz, que es el antropocentrismo humanístico del Renacimiento. Entonces, porque la deriva en estas ideologías modernas tiene un proceso 3 veces secular de antes. Y en el caso del Ecuador, todo el desquicio que estamos viendo actualmente
a nivel de leyes, a nivel de política, a nivel de economía. Desgraciadamente es lamentable. Vemos, por ejemplo, cómo se instauró en el Ecuador un ministerio que supuestamente tenía la intención de defender a las mujeres y a los derechos humanos, como lo fue el Ministerio de Mujeres y Derechos Humanos. Y obviamente Juan Carlos también me está refiriendo ahorita a la cuestión del aborto. Gracias, Juan Carlos, por la referencia. Y justamente es un ministerio que no ha servido para nada. Y ahorita justamente en la posesión del nuevo gobierno se está viendo una especie de caínismo absoluto, donde cada quien trata de matar a cada quien en una intención por ocupar más poder. Entonces, creo que es necesario entender que si vamos a criticar y vamos a proceder a una lucha efectiva, tenemos que defender ideales como estos. Muchas gracias, Andrés. Yo solamente quiero, ya que se habló de Lasso, quiero citar y leer, Eduardo, si me permitís, las palabras de Lasso cuando un poder público de Ecuador dictó una norma favorable al aborto, ¿no? Porque así vamos a entender bien lo que es ser liberal con un caso concreto, ¿sí? Que es el caso de Guillermo Lasso. Resulta que, bueno, el aborto, por supuesto, era digamos, un delito punible, ¿no? Y el 28 de abril del 2021, la Corte Suprema de Ecuador dicta un fallo donde declara inconstitucional el artículo que considera que el aborto es un delito, ¿sí? Y entonces en ese momento, bueno, obviamente esto genera un montón de felicitaciones, donde Human Rights Watch lo felicita a Ecuador y el presidente electo de Ecuador dice lo siguiente: quiero manifestar mi total respeto a lo resuelto por la Corte. Estamos hablando de Guillermo Lasso, católico, que incluso utilizó el tema de su catolicismo como argumento para ganar las elecciones. Y dice: quiero manifestar mi total respeto a lo resuelto por la Corte y anticipo que será respetado también por todos los funcionarios de mi futuro gobierno, ¿no? Y entonces dice: soy un hombre católico, como tal siempre he procurado actuar de acuerdo a los valores que dicten mi fe en todo lo que concerne mi vida, mi familia y mi acción privada. Sin embargo, como presidente electo mantengo también un inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos. Creo especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes. Creo que el camino a un mejor país se construye con una democracia que dé cabida no solo a quienes compartan mi visión, sino también a quienes sostengan creencias distintas. Por ello, termina Lasso, hoy quiero manifestar mi total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional de nuestro país. Bueno, eso es liberalismo, eso es totalmente anticristiano, totalmente anticristo Rey, y eso es preferir el respeto a una institucionalidad liberal, a lo políticamente correcto, antes de ir y defender la vida de los inocentes. Bueno, eso es un católico liberal, y eso es la lacra que está infectando buena parte de nuestra iglesia. Permitime, Juan Carlos, contraponer esas palabras de Lasso, las palabras de un gran arquetipo, no solamente para su país, sino también para todo el orbe y todo el que se digne de ser católico, ¿no? Que fue Gabriel García Moreno, ¿no? Ya que hablamos de Ecuador. Sí. Y él dijo en un mensaje en el Congreso en 1893, dice: pues tenemos la dicha de ser católicos, seámoslo lógica y abiertamente. Y esto es muy importante, dice: seámoslo en nuestra vida privada y en nuestra existencia política. Borremos de nuestros códigos hasta el último rastro de hostilidad contra la Iglesia, pues todavía algunas disposiciones quedan en ellos del antiguo y opresor regalismo, que es esta supremacía del Estado sobre la Iglesia, cuya tolerancia, sigue diciendo, sería en adelante una vergonzosa contradicción y una miserable inconsecuencia, valga como remedio a este liberalismo del cual estábamos hablando. Eduardo, estuvo increíble la cita, de hecho yo ya la desconocía, pero debo hacerte una ligera fe de ratas
y es que me parece que más bien ese debe haber sido en el año de 1873 o 63, porque recordemos que García Moreno murió en 1875, martirizado por la masonería como mártir del Sagrado Corazón. Entonces, solamente esa era la única acotación que quería hacerte, Eduardo. Perdona si fue un poco imprudente, pero era necesario rescatar Perfecto, la perfecto, cuestión de muchas las gracias. fechas. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, sin más nada que decir, entonces... tenemos aquí al gaucho. Al gaucho, vamos a darle la palabra al gaucho. Edu, ¿te parece? Dale, dale. Gaucho retobado, gaucho retobado. Bueno, gaucho, ahí le vamos a dar la palabra. Hola, hola. Y antes que nada, gracias por poner el tema en discusión. La verdad que lo encontré medio casi de casualidad y lo agradezco porque es algo más que urgente, necesario para tratar y común que estén estos espacios. Acá estoy con Isabel, mi mujer, que quería hacerles una pregunta. Bueno, buenas noches. Yo vengo de un contexto de ese catolicismo que se ha entibiado, quizás la generación mía, yo tengo casi 50, ya recibió una catequesis, quizás fuimos a colegios católicos, hay como una mayoría de católicos argentinos que no tenemos la educación nefasta, la catequesis más honda, como para ya salir al mundo, a las universidades un poco con mejor preparación. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, brevemente estudié Bellas Artes y ya me empezó a como a disociar dentro lo que tenía bien arraigado de fe, y me metí en el mundo y me hundí y vi cómo la masonería o lo que haya sido esta ideología liberal, progre, y después lo vi cuando me convertí, por una conversión que comencé, gracias a Dios, y por gracia de Dios, cómo la masonería me había ido machacando los antivalores, digamos, por ejemplo, moral en las redes sociales, ¿no? La moral a mí me parecía que era casi mala palabra, o sea que no es inocente, ellos catequizan para el otro lado, digamos, hacen su lavado de cerebro inverso. Entonces, ¿cómo se puede ir amablemente comprendiendo la inocencia de todos estos católicos tibios o la ignorancia que ellos tienen? ¿Cómo se puede acercarse y ayudar a esas conversiones y acercar todo este conocimiento? Por ejemplo, el paneo de lo que se ha hablado aquí es excelente porque va como a todas las claves. ¿Cómo se puede, no solo difundiendo esto, sino cómo les parece que se puede ayudar a esa conversión de otras personas que vienen ya con me acuerdo mi madre decía en el colegio al que yo fui que faltaba doctrina, y es cierto, y fue grave, porque ahora veo gente educada como yo que no cala, muchos ya no pueden ver, como que está muy arraigado y está muy contaminado todo de también la liquidez de distintas New Age, etc. Bueno, me gusta mucho la pregunta de ustedes. Me quedé con ganas de saber de qué parte de Argentina nos hablan y el nombre de pila, al menos de ustedes. Desde Buenos Aires, Ignacio, y bueno, Ignacio y Isabel. Estamos en Mucho gusto a ambos. Palermo y por ahí educación medio sanisidrense, Vicente López y Ignacio. Bien. Me sirve y les doy la bienvenida. Gracias. Y primero que nada, además me gusta que un matrimonio esté escuchando una charla un martes a la noche juntos. Eso es una buena actividad y la verdad es que me pone contento que estén aquí. Bueno, Me gusta también. Agradezco. No, por favor. Me gusta también la pregunta de Isabel, ¿verdad? Así es. Me gusta porque la pregunta es operativa, es ¿cómo hago qué? ¿No? ¿Cómo hago qué? O sea, decir, bueno, ya estoy convencida, esto lo quiero hacer, esto me encanta. Bueno, ¿cómo hago para llevarlo a la realidad? ¿O cómo hago para convencer a los demás? Bien, hay varias formas de hacerlo. El convencimiento es un proceso complejo, no depende solo de un factor.
pero lo que sí depende de nosotros es ser convincentes. O sea, nosotros no estamos llamados a convencer, estamos llamados a ser convincentes y, como diría también nuestro Señor Jesucristo, a ser testigos de la verdad. Entonces, primero que nada, el ejemplo. Creo que era el padre, ese sacerdote estadounidense, Fulton Sheen, que decía que nuestra vida será el único evangelio que muchos van a leer, ¿no? Porque hay gente que nunca va a leer el evangelio, pero va a ver nuestra vida. Entonces ahí, primero que nada, tratar de llevar el ejemplo. Pero luego, con la palabra, uno puede ejercitarse en argumentación, conocer la doctrina, proponer razones, proponer ejemplos, e ir en las conversaciones con la gente, ir llevando la verdad. También la puedo hacer a través de un regalo, regalar un libro, regalar un curso, regalar una novela de un buen escritor, como por ejemplo Hugo Wast, o Chesterton, o Lewis, o Agatha Christie. O también otra manera de llevar esto es hacerlo en concreto. Si uno tiene hijos, fomentar buenas series. No todas las series son un asco de violencia, sino que también hay, por ejemplo, una serie coreana que con mi señora vimos este año, que se llama Sunshine, y que era una serie de patriotas coreanos, miren qué lindo. Si bien eran precristianos, pero tenían muchos principios morales muy fuertes, y eran básicamente patriotas coreanos que resistían la dominación japonesa a fines del siglo XIX, y que constituyeron un ejército clandestino titulado la Armada del Honor. La Armada del Honor, donde la principal francotiradora era una mujer, ¿sí? O sea que también le daban lugar a las guerreras. Ahí tienen una serie que, bueno, obviamente es un poco violenta, pero no una violencia injustificada ni insana, sino que tenía sentido. Es decir, mirar buenas series, mirar buenas películas. De repente estamos mirando una película con nuestros hijos, la paramos, frenamos. ¿Qué acabaste de escuchar, hijo? Hijo, esto. Bueno, ¿y esto qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto contradice la fe o no? ¿Esto es compatible con la fe o no? Bueno, es juicio crítico. Por supuesto, esto se puede hacer a cierta edad, no a los 5 años, pero, o a los 4 años, pero a cierta edad tenemos que ir haciendo que nuestros hijos vayan filtrando el contenido, porque ese contenido que se les da de manera arrolladora a los medios de comunicación, bueno, luego tenemos que ir haciendo que lo vayan filtrando. Entonces, también puede ser interesante, me preguntan ustedes, ¿cómo hago? Bueno, fomentar, por ejemplo, espectáculos, una buena obra de teatro, no cualquier deformación zurdoide, sino una buena obra de teatro. Hamlet, por ejemplo, que está repleta de un gran dramatismo, o El Mercader de Venecia, o de Alejandro Casona, La Tercera Palabra. Podemos regalar, hemos dicho ya, regalar literatura. O sea, cualquier actividad sana, hecha conscientemente con el propósito de elevar la música que escuchamos también. Por ejemplo, nosotros a nuestros hijos desde el vientre materno les poníamos música clásica, música celta, folclore. Ahora estamos poniendo algunos villancicos, es decir, tratar de fomentar lo mejor y hacerlo con actitudes, con regalos, con obsequios, con palabras, con argumentos, y para poder dar más hay que saber más. Entonces hay que estudiar más, hay que ir a más cursos, hay que ir a más conferencias, hay que leer más libros, hay que juntarse con gente. Por ejemplo, ustedes que son una pareja, pueden juntarse con otras parejas, dicen, bueno, este sábado vamos a leer un libro, este sábado vamos a ver este video, vamos a analizarlo. O sea, estas son algunas ideas de cómo hacerlo, ¿no? Obviamente se podría hablar horas de esto, pero me parece que ya es una pincelada y espero haberme hecho entender. Estimados. Bueno, por esto que decís, lo operativo para poner en práctica situaciones y como instancias para compartir algo que parece sencillo, como muy necesario y como muy revelador, ¿no? Como que puede transmitir, o sea, poner en juego esto de los valores, o sea, empezar a comparar, a traducir y ver y compartirlo con los demás, que seguramente así que bueno, se agradece todo consejo y que nos puedan aportar.
No, por favor. Me da bastante ánimo porque tengo que escribir un proyecto que ya lo había empezado a proponer, porque como tengo formación visual y a los dos nos pasa que vemos mucho cómo manipulan con el lenguaje visual que atraviesa todo hoy en día. Fue un gran estímulo lo que dijeron, lo que dijiste recién también, para escribir eso que lo tengo pendiente antes de que termine el año. Me alegro, Algo me alegro. de Sí. comunicación visual. Me alegro que así sea. Incluso desde el deporte uno puede fomentar principios, porque el deporte no es más que el despliegue de todas las potencialidades del cuerpo humano creado por Dios. O sea, no hay ningún movimiento anatómico que no podamos hacer que no fue, antes de ser realizado por el hombre, fue pensado por Dios. Entonces, realmente el diseño del cuerpo humano, con su gran maravilla, remite a ese diseñador que es Dios, y parte de la cultura es también recuperar el lugar de Dios como autor de la naturaleza, ¿no? Había un filósofo, Leibniz, decía, todo lo que es pensado por el hombre antes fue prepensado por Dios. Fue prepensado por Dios. Entonces, realmente hay que volver a descubrir y a saborear la inteligibilidad de la naturaleza. Es decir, la naturaleza está escrita en caracteres racionales, en caracteres verbales, diría Piper, y en caracteres musicales, diría incluso, ¿no? Nuestro querido Luis en Crónica de Narnia. Mis estimados, se nos acaba el tiempo. Tengo para decirles esto. Eduardo no pudo, tuvo un problema de conexión. Os invito a seguir a Eduardo en las redes, en Twitter, ahí lo tienen en @edu_peraltagüero, y también os invito a ver mi canal de YouTube, mi página www.jcmonedero.com. Hay muchísimo material, hay más de 260 videos, hay también cursos que a los que se pueden sumar, y también ahí promovemos a otros intelectuales muy valiosos. Hace una semana estuvimos con el escribano uruguayo Bruno Acosta Pastore y con el licenciado en Ciencias Políticas Raúl Quirós de España. También con la señorita Lucía Escurra, militante pro vida. La Lucía Escurra conocemos. Ah, qué bueno, qué bueno. No me extraña que la conozcan. Lucía Escurra tiene un excelente debate contra un youtuber blasfemo, donde ella defiende la política de la penalización del aborto, y el otro, que se llama Manuel Danan, el otro defiende la despenalización del aborto. Y en ese debate Lucía estuvo muy, pero muy bien. Sin más, los saludo a todos los presentes, especialmente a Teresita y a Juan José, a quienes tengo el gusto de conocer. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Adiós. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.